una parte resistiva, ¿no? Similar a 75 ohms. Entonces, el objetivo de hacer este acoplamiento, es decir, eliminar esta parte reactiva, pues la idea es justamente este acoplamiento. Y se puede hacer ya sea a través de una red de acoplamiento, reducir la longitud, reducir o cambiar el radio del cable, o la longitud del dipolo para llegar a una resonancia que tenga estos valores entre 0.47 y 0.48 de lambda, y esto nos hace que sea un cable delgado para que llegamos a 0.48 de lambda. Y eso nos ayudaría justamente a deshacernos de esta parte reactiva de la impedancia de entrada de la antena. ¿Y eso qué es lo que nos va a ayudar? Pues básicamente lo que nos va a ayudar es que al no existir esto, solamente vamos a tener una parte resistiva de la resistencia de radiación y una parte resistiva de la resistencia de pérdidas. Y esto es mucho más fácil de acoplar con la impedancia característica de la línea de transmisión cable coaxial de 75 ohms. Y es lo que básicamente buscaríamos para cualquier sistema. Es decir, un acoplamiento de impedancias entre la antena con la línea de transmisión y luego la línea de transmisión con el generador. Y como existen comercialmente sistemas a 75 ohms, tanto del lado del generador como del lado de la línea de transmisión, pues lo que siempre se va a buscar es reducir o deshacernos de esta parte reactiva de la impedancia de la antena, de estas antenas lambda 2. Esto nos lleva a que con eso, en esencia, terminamos la parte teórica de estas antenas lambda 2. Esto. ¿Qué es lo que nos queda? Pues vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos a ver el ejemplo numérico de estas antenas lambda 2 para que vean cómo con este software del MATLAB podemos calcular particularmente estas funciones sin de X, o estas integrales seno o integrales coseno. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el programita del MATLAB y les voy a mostrar el ejemplo lambda 2. Por supuesto, este ejemplo también lo encuentro en la unidad de Drive y lo pueden revisar posteriormente, ya con más calma. Bueno. El primer dato, pues sabemos que la longitud total de estas antenas o de estos dipolos es lambda 2, ¿no? ¿Qué es lo que empezamos haciendo? Pues como siempre definimos las constantes universales, la permeabilidad del espacio libre, 4pi por 10 a la menos 7, que es sobre metro, la permitividad del espacio libre, 1 sobre 36 pi por 10 a la mayor, para sobre metro. Con eso calculamos la velocidad de la luz en el vacío, 1 sobre la raíz cuadrada de mu 0 sobre epsilon 0, que termina siendo algo así como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, es decir, la velocidad de la luz en el espacio libre. Y con eso también podemos calcular la impedancia intrínseca del medio, es decir, la raíz cuadrada de mu 0 sobre epsilon 0. Y eso nos da algo así como 377 ohms. Bueno, una vez definidas estas constantes universales, lo que nos queda es definir la frecuencia de operación. Vale, vamos a definir esta frecuencia de operación de 930 MHz. Y con esta frecuencia de operación, pues vamos a calcular la longitud eléctrica, es decir, la lambda, que será C0, la velocidad de la luz en el vacío, sobre la frecuencia de operación. En este caso, para esta frecuencia de operación 930 MHz, vamos a tener una lambda de 322.5 milímetros. Es decir, es una longitud de onda bastante pequeña. Y con esta podemos determinar la longitud total de los dos elementos del dipolo. Es decir, L, la longitud total, será igual a lambda en 2, de tal manera que la longitud total de este dipolo, la suma de los dos elementos, será 161.2 milímetros.
Es decir, es una antena también pequeñita. Sin embargo, también todavía realizable. Bueno, ¿qué más? Con estos dos valores, pues podemos continuar calculando y el número de onda. Después de eso, lo que vamos a hacer es determinar algunas igualdades. Estas tres igualdades que estoy marcando ahí en color azul pues son para conveniencia y para hacer más fácil el cálculo. La primera es definir la impedancia del generador con 73 más J42.5. ¿Cuál es el propósito de hacer eso? Pues el propósito de hacer eso es igualar con la impedancia de la antena. No falla porque tendría que ser menos. Es decir, el complejo conjugado de la impedancia de la antena. Y al hacer esto estaríamos haciendo el acoplamiento de impedancia. Es decir, no voy a mover ni la longitud ni voy a mover el radio de la antena. Voy a acoplarlo del lado del generador. Voy a decir que el generador tiene la misma impedancia de la antena en su parte real y el complejo conjugado en su parte imaginaria. De tal manera que estamos haciendo esta igualdad, de tal manera que estamos haciendo un acoplamiento de impedancias. Y al hacer un acoplamiento de impedancias, estoy diciendo también que la corriente que está fluyendo desde el generador hasta la antena va a ser la misma, porque estamos asegurando que hay un acoplamiento de impedancias. Y entonces estoy definiendo de manera arbitraria la corriente. En términos reales, lo que tendríamos que calcular sería esta corriente. No definirla, la tendríamos que calcular. ¿A través de qué? Pues la tensión del generador. Es decir, tenemos este generador, este veje que tenemos aquí, y este veje regularmente la mayoría de los generadores nos dan una tensión o una señal muy pequeña, y regularmente es de 1 volt con 0 desplazamiento de fase, es decir, 1 volt y 0 grados. Esto es lo que regularmente hacen los simuladores y los programas de métodos numéricos, es decir, a este veje le asignan 1 volt con 0 grados de desplazamiento en fase. Y con este dato, y con el valor correspondiente a la impedancia del generador y la impedancia de la antena, lo que se tendría que calcular es esta corriente. Es la que regularmente se tendría que calcular. Sin embargo, ahorita para hacer el cálculo más sencillo y mostrarles un ejemplo rápido, voy a definir el valor. Cuando lleguemos a los parámetros de las antenas y veamos particularmente el parámetro de impedancia de la antena, les voy a mostrar justamente cómo se calcula eso. Pero básicamente necesitamos conocer mucho más cosas, más teoría de las antenas. ¿Cómo qué? Pues conocer de qué material está construida la antena, conocer la ecuación correspondiente para la resistencia de radiación de la antena que estemos calculando o diseñando, y después, en función de las características del de la antena que se está construyendo, determinar la resistencia de pérdidas, porque esta resistencia de pérdidas básicamente está en función de un parámetro que se llama corriente superficial, y esta corriente superficial está en términos de las dimensiones y la estructura propiamente hecho del metal que construye la antena. En este caso, el radio del alambre recto con el que construimos, en este caso, el dipolo alambre 2. Entonces, esta ecuación 290, que la vamos a ver posteriormente, con esta podemos calcular la resistencia de pérdidas, este valor de RL. Este valor de RL, que es básicamente la resistencia de pérdidas del circuito equivalente de Thevenin de la antena. Bueno, también más adelante en el capítulo 8 les comentaba, podemos encontrar cómo calcular la parte reactiva de la antena. Nos vamos a llevar un poquito más de tiempo conocer toda la matemática para esto.
Pero básicamente esta ecuación 859 también nos identifica el radio de la antena, y por eso la teoría nos dice, el autor nos dice de manera teórica, que esta parte reactiva de la impedancia de entrada de la antena también está controlada por el radio de la antena. El término 2 veces A corresponde básicamente con el radio de la antena. Y por supuesto la longitud, ¿no? Ahí está el término tangente de KdL sobre 2. Y por supuesto ahí está el término L, ¿no? Tanto en el numerador como en el denominador. Y por eso el autor dice que o reduzcamos la longitud de la antena y en este caso también cambiemos el radio de la antena. Y con eso podríamos reducir básicamente esta parte reactiva de la antena. Conociendo la resistencia de radiación y la parte reactiva de la impedancia de entrada y también la resistencia de pérdidas, pues podemos conocer ya los 3 elementos que constituyen la impedancia de entrada, esta ZA, es decir, la resistencia de pérdidas RL, resistencia de radiación RR y XA, y con eso conocemos el circuito equivalente de la antena, el circuito equivalente de la antena. Y haciendo una igualación con la impedancia del generador, podemos hacer un acoplamiento y asegurar un máximo acoplamiento de impedancias entre estos dos elementos, es decir, el generador y la antena, y eso nos va a permitir justamente una mayor potencia radiada producida por esta antena. Bueno, ¿qué más? Ok. Pero aquí lo interesante, y es a lo que iba justamente, es que en el ejemplo que les voy a dar ahorita, para este dipolo lambda en 2, estoy poniendo un valor arbitrario de la corriente que está circulando por esta antena. Sin embargo, en la realidad, lo que tendríamos es que utilizar alguna ecuación, como las que les estoy mostrando aquí, en la ecuación 275 del libro, para calcular la corriente que sale del generador, y con esa corriente calcular las potencias. Porque por supuesto va a depender principalmente de las impedancias, la impedancia del generador, la impedancia de la antena, y sobre todo de la tensión del generador, y con eso determinar la corriente. Entonces esta corriente que ahorita la estoy determinando de manera arbitraria, en sentido estricto la tendremos que calcular. Entonces más para que tengan un poco de conciencia de eso, que este valor de corriente se tendría que calcular y no se tendría que definir de manera arbitraria. Bueno, ahorita para propósitos prácticos y ejemplificativos, dejar en 1 miliamper, y vamos a ver cómo funcionan las demás ecuaciones. Bueno, en primera instancia vamos a utilizar la ecuación 493 del libro, que es la resistencia a radiación, y vamos a utilizar la ecuación que utiliza la función Sein, en este caso Sein de 2pi. Copio ahí las ecuaciones que vienen en el apéndice 3 y también copio el extracto correspondiente a las tablas, porque nos dice que lo podemos obtener a través de las tablas o a través del cálculo numérico de estas integrales. Y entonces, la primera manera de calcular esta función sin de x es esta integral, ¿no? De 0 a x, 1 menos coseno de tau sobre tau diferencial de tau. Esta sería la primera manera de calcular esta función sin de x. Bueno, la otra manera es utilizando la constante de Euler, que es el logaritmo de 1.781, la famosa constante de Euler. A esta sumarle al logaritmo de este valor de 2pi, que es en este caso 6.283, y luego restarle el valor de esta integral ci de x, ¿no? Y esta integral ci de x, si se acuerdan, les mencionaba que es una integral no definida, ya que sus límites, uno de ellos, es infinito. De tal manera que para calcular esta integral, pues vamos a utilizar este programa, en este caso el MATLAB, para calcular esta integral indefinida. Entonces definimos esta función, en este caso ci de x minúscula, como menos la integral de x infinito, coseno de tau sobre tau diferencial de tau, y luego la vamos a calcular numéricamente. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente vamos a utilizar esta solución
que se conoce como solución simbólica, en este caso en el MATLAB. Aquí la encuentran, ¿no? En simbólica, y luego utilizan este operador conocido como evaluación simbólica. Vamos a obtener el resultado con decimales, en este caso 3 decimales, y el valor que obtenemos para esta función CI de x, es decir, CI de 2pi, 6.283, termina siendo este valor menos 0.0226. Bueno, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, pues utilizarla en esta segunda forma para calcular CI de x, es decir, la constante de Euler menos más el logaritmo de 6.283, es decir, de 2pi, y luego le restamos la integral coseno. El valor que obtenemos al final es este, 2.43762. Bueno, esto es utilizando los métodos numéricos que utiliza el MATLAB, y con este podemos calcular esta función sin de x, particularmente sin de 2pi. Bueno. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos a compararla con las tablas. Bueno, en las tablas les decía, básicamente, o que utilizamos un valor aproximado de una aproximación o hacemos una interpolación, porque resulta que en las tablas no hay un valor específico de 6.283, que es el valor correspondiente a 2pi, ¿no? El valor que más se le acerca es el de 6.3, ¿no? El valor de 6.3 es el más cercano. Podemos utilizar ese como la aproximación de la aproximación. La última columna dice que nos da el valor de sin de x, y el valor de sin de x dice que es 2.43765, que es este que le estoy poniendo aquí. Perdón, que es este que le estoy poniendo aquí en color verde. Es el que nos da la tabla. El que nosotros obtuvimos ahorita es este, con métodos numéricos. Fíjense, 2.43762. Si lo comparamos con el de la tabla, está muy cercano. Bueno, resulta que el libro mismo, en uno de sus apartados, ya nos da un valor. Déjenme les muestro a qué me refiero. El mismo libro, me voy al apartado, la figura es la página 163, posterior a la figura 411, nos dice que por definición Sin de x para el caso de 2pi nos va a dar un valor, o tendría que dar un valor aproximado a 2.435. Esto es lo que nos dice ahí el autor de manera aproximada, 2.435. Ese valor de 2.435 es el que lo estoy poniendo aquí en color rojo. Entonces ya tenemos dos, el que nos dice el autor y luego el que nos dan las tablas. Finalmente vendrá, ya sea que utilicemos la función esta con la ecuación, con la constante de Euler, o con la integral CI. Entonces aquí dice, con la ecuación 3 obtenemos este valor, o con la ecuación 4 obtenemos este valor. Y estos 4 valores, pues básicamente son las 4 maneras de encontrar el valor correspondiente de CI de 2pi. Uno a través de una referencia, en este caso el valor que utiliza el autor, el otro que viene de las tablas, y los otros dos que vienen de las ecuaciones correspondientes, ecuaciones 3 y 4 del apéndice 3 del libro. Bueno, el propósito de estos tres, pues básicamente es encontrar el valor. El valor que vamos a utilizar en este caso va a ser este sin de 2pi, que es este, 2.43765, que es básicamente el de la tabla. Con este podemos determinar la resistencia de radiación.
Y la resistencia a radiación, con este valor que acabamos de encontrar para Sein de 2pi, básicamente va a ser este, 73.129 ohms. ¿Qué es lo que nos dice el autor? En la ecuación 493 es justamente 73 ohms. Para que vean, justamente es aproximado, ¿no? En este caso, utilizando los métodos numéricos del markup, pues nos sale 73.129 ohms. Bueno, conociendo esta resistencia de radiación, pues podemos calcular la potencia radiada, la potencia total radiada, a través de dos ecuaciones, la 489 o la 486. Perdón, la 493 o la 489. Con estas dos ecuaciones podemos calcular la potencia radiada. Bueno, con la 493 es esta que tenemos aquí, la resistencia de radiación, la magnitud de la corriente que define de arriba de manera arbitraria al cuadrado, sobre 2. Con ese valor arbitrario de corriente que definí de 1 miliampere, pues básicamente nos da 36.56 microwatts, es decir, una potencia bastante pequeña. Y aquí lo que vamos a hacer es ahora comparar con la otra ecuación utilizando Sein de 2pi, el valor previamente calculado, y utilizando otra vez esta corriente arbitraria. Bueno, lo que podemos encontrar aquí básicamente es el mismo valor, 36.564 microwatts. Con esto encontramos la potencia radiada y después que lo vamos a determinar la intensidad de radiación mediante la potencia de potencia total radiada con esta ecuación, es decir, la ecuación 486 y 487. Y con eso determinamos la densidad de potencia promedio en el tiempo, y lo que quiero mostrarles justamente que son valores diferentes de la potencia total radiada y de la densidad de potencia promedio en el tiempo. Son valores y son cosas totalmente diferentes, que aunque ambas se refieren justamente a potencia, son cosas diferentes. Uno se referirá a una integral sobre una superficie determinada y la otra se referirá a una potencia instantánea proveniente del campo eléctrico y campo magnético. Bueno. Y después viene la intensidad de radiación. Entonces estos tres términos, potencia total radiada, densidad de potencia promedio en el tiempo y intensidad de radiación, que aunque las tres son potencias, los tres determinan parámetros diferentes de las antenas. Bueno, con estos dos últimos términos, la intensidad de radiación y la potencia total radiada, podemos calcular la directividad. Ya habíamos dicho que de la teoría, de la ecuación 491 del libro, sabíamos que la directividad de un dipolo lambda en 2 es de 1.643 de directividad. Y lo que acabamos de obtener ahorita con este ejemplo numérico es que tenemos 1.6409, es decir, la directividad, si se fijan, se mantiene en un valor muy similar al de la teoría. Y como básicamente es una aproximación, bueno, pues estamos dentro de esa aproximación. Con eso, por supuesto, podemos calcular la apertura efectiva máxima a partir de la directividad y posteriormente los campos. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir de los campos? Campo eléctrico y campo magnético. Lo primero es que de la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en θ y la magnitud de la intensidad de campo magnético en φ, podemos observar que es una antena otra vez predominantemente eléctrica, es decir, produce predominantemente campos eléctricos en lugar de campos magnéticos. En este caso nos sale 372 milivolts metro, en tanto que el campo magnético será 986.7 microamperes metro, de tal manera que producen más campo eléctrico que campo magnético. Y por eso a estas antenas se les conoce como dipolos eléctricos. Cuando veamos las antenas de aro, van a ver que esto se invierte. Y entonces, en vez de producir predominantemente campo eléctrico, esas de aro van a producir predominantemente campo magnético. Bueno, ahora, eso en la magnitud de los campos eléctricos y magnéticos. Ahora,
por la parte de la fase de la intensidad de campo eléctrico termina siendo menos 90 grados. Y lo mismo va a ocurrir con la fase de la intensidad de campo magnético, menos 90 grados. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues básicamente lo que nos dice es que estamos calculando las intensidades de campo eléctrico y campo magnético en una zona donde básicamente son campos estacionarios, es decir, la diferencia de fase entre campo eléctrico y campo magnético es nula. Y por tanto, al haber campos en fase, es decir, que tanto el campo eléctrico como el campo magnético están en fase, eso permite básicamente que existan campos estacionarios. Y eso es lo que nos está validando que estemos en la región del campo lejano a través de esta ecuación, que es 2 veces la longitud total del dipolo al cuadrado sobre el lambda. Y esa es la longitud o la distancia donde encontramos justamente la frontera del campo lejano. Y nos lo valida justamente estas fases, tanto para campo eléctrico como para campo magnético, nos dice que es básicamente el mismo valor de fase, es decir, tenemos una onda estacionaria. Después determinamos la impedancia de la onda, en este caso 376.99, en su parte real, en su parte imaginaria un valor muy pequeño, o 10 a la menos 30, lo que básicamente nos indica que la impedancia de la onda producida por el campo eléctrico y el campo magnético es básicamente 377 ohms, que es la misma a la impedancia intrínseca del medio. Y eso nos valida justamente la ecuación 427 de Taylor. Es decir, en la región del campo lejano, donde estamos haciendo estos cálculos, tanto la impedancia de la onda producida por estos campos eléctricos y magnéticos es básicamente una impedancia acoplada a la de la impedancia del medio. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el patrón de radiación? Vamos a graficar el patrón de radiación para los campos eléctricos y magnéticos. Básicamente lo que tendríamos que ver es un patrón de radiación toroidal. Sin embargo, lo que también podemos observar aquí es que está relativamente más aplastado. Si lo comparamos con el dipolo corto, veríamos, y los comparamos uno respecto del otro, es que este está más aplastado, lo que significa que el ancho de banda de LASA potencia media es más pequeño y por lo tanto está concentrando una mayor cantidad de energía en un ángulo más pequeño y por lo tanto es más directo. Y es justamente lo que nos muestra la siguiente gráfica. Esta gráfica cartesiana del patrón de radiación lo que nos está mostrando es eso, es decir, de este lóbulo principal que estamos viendo aquí, si el valor máximo bajamos 3 decibeles, lo que vamos a encontrar es que la diferencia entre los dos ángulos en las intersecciones, es decir, 128.70 menos 50.43, que son estos dos ángulos que se encontraron aquí, este que tenemos aquí y este que tenemos acá, que son las intersecciones con el patrón de radiación en forma cartesiana, la diferencia entre esos dos es 78.3. Bueno, la teoría nos dice que para dipolos lambda en 2, L lambda en 2, el ancho de las a 3 dB a menos 3 dB debería ser 78 grados. Con esto validamos que lo que acabamos de hacer es correcto, es decir, nuestro patrón de radiación justamente para un dipolo lambda en 2 es 78.3, es decir, este ángulo para donde se concentra la mayor cantidad de energía es más pequeño y por tanto es más directivo y por tanto la directividad es mayor que la de un dipolo infinitesimal. Y pues básicamente es todo. La próxima clase vamos a ver el siguiente tema. Vamos a empezar a ver ahora el tema de teoría de imágenes, que básicamente son monopolos de lambda en 4. Ese tema está muy interesante porque vamos a ver cómo es que las antenas que se utilizan principalmente en estos sistemas de radio de banda civil que utilizan, por ejemplo, las patrullas o cualquier tipo de sistemas que utilicen monopolos, pues resulta que estos monopolos o esta teoría de imágenes
mejora todavía más la ganancia de este tipo de antena. Pues bueno, la próxima clase vamos a ver ese tema 1.6 que viene en el programa de estudios, y vamos a continuar viendo cómo es que la ganancia o la directividad de las antenas, en este caso de estos monopolos, es mayor que la de un dipolo largo de lambda 2. Sin más, ya me extendí un poquito. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima clase, compañeros. Sí, profesor, oiga, ¿puedo quedarme a hablar tantito con usted? Sí, claro, compañero. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pasen buena noche y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima clase, profe. Hasta luego, profe. Descanse. Igualmente, cuídense mucho.